Saludos a todos, queridas y queridos. Hoy les traigo algunos relatos aterradores reales. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo y qué hora es ahora mismo. Y ahora, vamos con los relatos. Todo pasó hace unos 3 años. La empresa para la que trabajaba en ese entonces, una contratista mediana con sede en la capital de Durango, agarró una licitación para evaluar la viabilidad de una pequeña represa o un bordo de contención en una zona bastante alejada, en los límites con Zacatecas. Es una zona árida, dura, donde el sol no calienta, sino que muerde. El lugar se llamaba, o le decían, el Rancho de San Memorias. No era ni siquiera un pueblo propiamente dicho, sino un caserío disperso que había crecido alrededor de una vieja hacienda ganadera que ya estaba en las últimas. Mi trabajo era ir, hacer el levantamiento topográfico de la cañada, sacar muestras de suelo para ver la permeabilidad y regresarme. Trabajo de una semana, máximo 10 días si la camioneta se descomponía, cosa que pasaba seguido. Me fui solo. Generalmente vamos en cuadrillas de 2 o 3, pero era diciembre, fechas cercanas a las fiestas, y la mayoría de los muchachos habían pedido vacaciones o estaban cubriendo obras urgentes en la ciudad. Mi jefe, el ingeniero Cárdenas, me dijo que si me aventaba el jale, solo me pagaba un bono extra y me daba la segunda quincena de enero libre. Acepté porque necesitaba el dinero para terminar de pagar unas deudas de la tarjeta. Agarré la Ford Ranger de la empresa, cargué el equipo, la estación total, el prisma, las balizas, el GPS y la hielera, y salí de madrugada. El viaje fue largo y tedioso. Cuanto más te alejas de la carretera federal y te metes en las brechas, el paisaje cambia, se vuelve hostil, hay mucho mezquite, mucha tierra suelta y cerros pelones que parecen observarte. Llegué a San Memorias como a las 5 de la tarde. El lugar tenía esa atmósfera pesada de los pueblos que se están quedando vacíos. Vi un par de viejos sentados afuera de una tienda de abarrotes, con esas miradas que tienen la gente de campo, que te escanean y saben que no eres de ahí antes de que apagues el motor. Me bajé, saludé con un «Buenas tardes, general», y pregunté por don Edelmiro, que era el contacto que me había dado el ingeniero. Me señalaron una casa de adobe pintada de azul cielo, ya muy descarapelada, al final de la calle principal. Edelmiro resultó ser un hombre de unos 60 años, seco como la tierra del lugar, de pocas palabras. Me rentó un cuarto en la parte trasera de su casa, una habitación que olía a encierro y a humedad vieja, con una cama de metal y una mesa de plástico. No me quejé, he dormido en lugares peores. La primera noche fue tranquila, dentro de lo que cabe. El silencio en esos lugares es absoluto, tanto que te zumban los oídos. Pero a eso de las 3 de la mañana me despertó algo. No fue un ruido fuerte, sino una vibración. Como cuando pasa un camión muy pesado por la calle de enfrente y sientes que los vidrios tiemblan un poquito. Me quedé quieto en la cama, esperando escuchar el motor, pero no había nada. Solo el silencio y esa vibración rítmica. Pum, pum, pum. Era muy espaciado. Un golpe cada 10 o 15 segundos. Me imaginé que quizás había alguna mina cerca haciendo detonaciones nocturnas o maquinaria trabajando, aunque a esa hora era raro. Me volví a dormir, o al menos lo intenté. Al día siguiente empecé la chamba. El área de interés estaba a unos 3 kilómetros del caserío, en una zona quebrada donde se formaba un arroyo seco que solo llevaba agua en temporada de lluvias torrenciales. Justo ahí se levantaba el cerro, el famoso Cerro Partido. No tenías que preguntar por qué se llamaba así. Era una mole de roca volcánica, oscura y grisácea, que parecía haber sido cortada por una hacha gigante justo a la mitad. Una fisura enorme,
de unos 5 metros de ancho en la base, subía hasta la cima partiendo la montaña en dos. Geológicamente era impresionante. Yo pensaba en fallas tectónicas, en erosión hídrica, en colapsos internos. Me pasé la mañana instalando los puntos de control, clavando varillas y pintando marcas con aerosol naranja. El sol estaba insoportable. A mediodía regresé al pueblo a comer algo. Doña Lupe, la esposa de don Edelmiro, me sirvió un asado de puerco con arroz. Mientras comía intenté hacer plática. Oiga, don Edelmiro, el cerro ese, el partido, siempre ha estado así. Digo, ¿la grieta es reciente o ya tiene mucho? El viejo dejó de masticar un momento y se limpió la boca con el dorso de la mano. Me miró a los ojos, pero no con hostilidad, sino con una especie de lástima o precaución. Ese cerro siempre ha estado mal, dijo en voz baja. Desde que mi abuelo era chico ya estaba rajado, pero la gente no va para allá. ¿Por qué? ¿Hay víboras? ¿Es terreno privado? No es de nadie, y las víboras son lo de menos. Es que el cerro camina. Me reí. Fue una risa nerviosa, de esas que sueltas para romper el hielo, pero a él no le hizo gracia. No se ría, joven. Se oye en la noche. Camina. Y lo que vive adentro no quiere visitas. Lo que vive adentro, animales, pumas. Ojalá fueran pumas, intervino doña Lupe desde la cocina con voz temblorosa. Es gente antigua, gente que no es gente. No se quede tarde allá, muchacho. Haga su trabajo rápido y véngase antes de que caiga el sol. No le di mucha importancia. En mi trabajo te encuentras con muchas supersticiones. Que si los duendes te esconden el equipo, que si hay tesoros enterrados que tienen gas venenoso, que si la Llorona. Uno aprende a respetar las creencias ajenas sin creérselas. Esa tarde regresé al sitio. Estaba midiendo desniveles cerca de la entrada de la grieta. La fisura era imponente. Al acercarme, noté que la temperatura bajaba drásticamente. De estar a 35 grados bajo el sol, en la sombra de la grieta se sentía como a 15, y había un olor raro. No era azufre, que es común en zonas volcánicas. Olía a estática. ¿Saben a qué huele cuando prendes un televisor viejo de cinescopio y acercas la nariz a la pantalla? A eso olía, a electricidad y a polvo de piedra molida. Mientras anotaba unas coordenadas en mi libreta, escuché una piedra rodar. No una piedrita, una roca grande. El sonido vino de adentro de la grieta, de la oscuridad. Me quedé quieto, pensando que podía ser un animal o algún derrumbe interno. ¿Hola?, grité. ¡Qué estupidez! Gritarle a una cueva. El eco me devolvió mi propia voz, pero distorsionada, como si las paredes de piedra absorbieran los agudos y solo regresaran los graves. Hola, hola, Y luego, el silencio otra vez. Pero no el silencio de antes. Era un silencio pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sentí una presión en el pecho, una ansiedad irracional, de esas veces que tu instinto primitivo te dice, corre, pero tu cerebro lógico te dice, no seas ridículo. Decidí apurarme y terminar la sección del día. Esa segunda noche, la vibración volvió, pero más fuerte. Pum, pum, pum. Me levanté y me asomé por la ventana. La noche en el campo es oscura de verdad, no como en la ciudad. Apenas se veían las siluetas de los árboles y los cerros contra las estrellas. El sonido venía de la dirección del cerro partido, y esta vez no era solo vibración. Se escuchaba el crujido. Crack, pum. Era como si alguien estuviera rompiendo piedras, chocándolas unas con otras. Salí al patio. Don Edelmiro estaba ahí, sentado en una silla de madera, fumando un cigarro de hoja, mirando hacia el cerro en la oscuridad. Le dije que camina, murmuró sin mirarme. Eso no es caminar, don Edelmiro. Eso suena como maquinaria. ¿Seguro que no hay mineros ilegales o algo así? El viejo escupió al suelo. Vaya a ver mañana. Busque las huellas. A ver si encuentra llantas de máquina. La curiosidad pudo más que el miedo.
y también el orgullo profesional. Si había alguien alterando el terreno, yo tenía que saberlo porque podía afectar mis mediciones y el informe de mecánica de suelos. Al día siguiente, tercer día, decidí entrar en la grieta. Me llevé una linterna potente, de esas tácticas que iluminan muchísimo, y un machete que me prestó Edelmiro. Me lo dio casi obligándome, diciendo, por si se topa con lo que no debe. Llegué a la base de la fisura a las 9 de la mañana. La luz del sol apenas entraba a unos metros. El aire frío y el olor a ozono me golpearon de nuevo. Empecé a caminar hacia adentro. El suelo no era tierra, era roca sólida, pero estaba extrañamente pulida en el centro, como si un río hubiera pasado por ahí hace poco, aunque todo estaba seco. Avancé unos 50 metros. Las paredes se cerraban y se abrían de forma irregular. De pronto vi algo en el suelo que me heló la sangre. No era una huella de zapato, ni de un animal conocido. Era una depresión en la roca, no en lodo, no en arena. En la roca sólida de andesita. Imaginen que pisan cemento fresco y dejan su marca. Ahora imaginen que hacen eso sobre granito duro. Así se veía, como si la roca se hubiera ablandado momentáneamente para recibir la pisada y luego se hubiera endurecido al instante. Pero lo peor era el tamaño. Medí la depresión con mi flexómetro. 85 centímetros de largo. Tenía forma vagamente humana. Un talón, un arco y la zona de los dedos. Pero no tenía 5 dedos. Parecía tener 3 dedos gruesos y chatos. Me agaché a tocarla. La roca estaba fría, pero el interior de la huella, el interior estaba tibio. Sentí un mareo. Mi mente buscaba explicaciones racionales. Disolución química, ácido, alguna broma muy elaborada con herramientas de tallado. Pero no había marcas de cincel. La textura era suave, orgánica. Seguí avanzando, ya con el corazón en la garganta. Encontré otra huella 5 metros más adelante, y otra más. La zancada era imposible para un humano. 5 metros entre paso y paso. Lo que sea que caminó por ahí tenía piernas gigantescas. Llegué a un punto donde la grieta se hacía más amplia, como una pequeña cámara natural. Ahí, las huellas se detenían, pero no porque la criatura se hubiera detenido. Las huellas iban directo hacia la pared derecha de la grieta. Iluminé la pared. Ahí estaba la última huella, en la pared vertical, y luego otra más arriba, y otra. La cosa había caminado subiendo por la pared o... No, al mirar bien, me di cuenta de algo más aterrador. La última huella no estaba sobre la pared, estaba entrando en ella. La marca del pie estaba hundida en la roca vertical, pero la punta del pie ya no se veía, como si el ser hubiera atravesado la materia sólida, como si la pared fuera de agua y él se hubiera metido en ella. Y justo ahí, a la altura de lo que sería una cabeza humana, si el humano midiera 4 metros, había una marca en la piedra, una marca de arrastre, grasienta, de un color grisáceo oscuro. Acerqué la nariz. Olía a carne podrida y a cobre. En ese momento, la linterna parpadeó. Era una linterna nueva, con baterías cargadas. Parpadeó y se apagó 2 segundos. En esa oscuridad total, escuché algo. No fue un paso, fue una respiración, una inhalación profunda, rasposa, inmensa. Sonó justo detrás de mí, y luego una risa. Pero no una risa de jajaja. Fue un sonido gutural, vibrante, que sentí en el estómago más que en los oídos. Un hum profundo, como el ronroneo de un motor diésel gigante al ralentí. Me di la vuelta violentamente, encendiendo la linterna a golpes. No había nada, solo la grieta vacía hacia la salida. Pero el polvo en el aire estaba remolineando, como si algo acabara de pasar corriendo a una velocidad imposible. Salí de ahí. No corrí al principio para no tropezar y romperme una pierna en ese terreno irregular, pero en cuanto vi la luz del sol, pegué la carrera de mi vida hasta la camioneta. Me encerré, puse los seguros
y me quedé respirando agitadamente por 10 minutos. Revisé las fotos que había tomado con el celular, las fotos de las huellas. En la pantalla, las huellas se veían borrosas, distorsionadas. Pero en una de las fotos, la que tomé apuntando hacia la oscuridad del fondo de la grieta, se veía algo. No se veía a simple vista. Tuve que hacer zoom. Allá al fondo, donde la luz de la linterna apenas llegaba, se distinguía una silueta, alta, demasiado alta. Parecía una columna de humo gris sólido. No tenía brazos definidos, o los tenía pegados al cuerpo, pero la cabeza estaba inclinada hacia un lado, en un ángulo antinatural, como si tuviera el cuello roto, y donde debían estar los ojos, solo había 2 manchas blancas, brillantes como faros lejanos. Regresé con don Edelmiro pálido como un papel. Eran las 2 de la tarde. ¿Lo vio, verdad?, me preguntó sin levantar la vista de su periódico. Vi las huellas, dije tratando de que no me temblara la voz. Huellas en la piedra. ¿Qué carajos es eso, don? Le dicen el caminante de piedra, dijo él. Mi abuelo decía que antes, hace muchos años, los mineros le dejaban ofrendas, plata, comida, para que los dejara sacar el mineral. Pero luego la mina cerró y nadie se acordó de él. Y tiene hambre, pero no hambre de comida, hambre de espacio. ¿Cómo que de espacio? Le gusta caminar y no le gusta que le estorben. Si usted se pone en su camino, él pasa. No le importa si usted es de carne o de piedra, él pasa a través de usted. Y si lo atraviesa, bueno, usted se vuelve parte del camino. Esa tarde decidí que iba a terminar el trabajo lo más rápido posible y largarme al día siguiente. Me faltaban solo unos puntos de nivelación en la parte alta del cerro. Pensé, no me meto a la grieta, solo subo por fuera, tomo los datos y me voy. La lógica humana es estúpida cuando uno tiene miedo. Tratamos de negociar con lo sobrenatural poniendo reglas absurdas. Si no entro, no me hace nada. Subí al cerro a eso de las 5. El sol ya estaba bajando y el cielo se ponía de ese color violeta y naranja típico del desierto. Estaba instalando el prisma en la cima del lado oeste de la grieta. Desde ahí podía ver hacia abajo, hacia la oscuridad de la fisura. Todo iba bien. Tenía prisa. Mis manos sudaban. Entonces la tierra empezó a vibrar. No fue el pum, pum de la noche. Fue una vibración continua. ¡Tis! El trípode de la estación total se cayó. El equipo, que cuesta miles de dólares, rodó por la pendiente. Pero no me importó. Miré hacia la grieta. La grieta se estaba cerrando. Juro por mi madre que se estaba cerrando. Las 2 paredes de roca, toneladas y toneladas de piedra, se deslizaban una hacia la otra sin hacer ruido, como si estuvieran aceitadas. Y en medio, saliendo de la piedra misma, vi la mano. Era una mano gris, enorme, del tamaño de una persona. Los dedos eran largos y terminaban en lo que parecían tocones planos. La mano salió de la pared izquierda, cruzó el espacio vacío y se hundió en la pared derecha, como si estuviera cosiendo la montaña. Luego salió la cabeza. Esa cosa que vi en la foto salió de la roca como quien sale de una piscina. La piel era gris, como de cemento seco, llena de grietas. No tenía nariz, solo 2 orificios. Y la boca no tenía labios. Era una rajadura vertical que se abría y cerraba espasmódicamente. Los ojos blancos miraron hacia arriba, me miraron a mí. Sentí un golpe en la cabeza, pero nadie me había pegado. Fue un golpe psíquico, un zumbido tan agudo que me hizo caer de rodillas. Escuché una voz en mi cabeza, no palabras, sonidos, imágenes. Vi oscuridad, vi presión. Sentí el peso de millones de toneladas de tierra encima de mí. Sentí la asfixia de estar encerrado en la geología. La criatura empezó a subir. No escalaba, fluía por la roca hacia arriba. Se fusionaba y salía, se fusionaba y salía. Subía a una velocidad aterradora hacia donde yo estaba.
Me levanté y corrí. Dejé el equipo, dejé la libreta, dejé todo. Bajé el cerro rodando, rompiéndome la ropa con los espinos, raspándome las manos. Escuchaba detrás de mí el sonido de la roca crujiendo y esa risa profunda y vibrante. Sentía los pasos. Cada vez que esa cosa pisaba, el suelo me saltaba bajo los pies. Pum, pum, pum. Llegué a la camioneta que había dejado al pie del cerro. Mis llaves. No encontraba las malditas llaves. Estaba temblando tanto que se me cayeron al suelo de tierra. Me agaché a recogerlas y vi la sombra. Una sombra larga, inmensa, se proyectó sobre la camioneta. La luna ya estaba saliendo y la sombra venía de arriba, del cerro. Levanté la vista. En la cima del cerro, recortada contra la luna, estaba la silueta. Medía por lo menos 4 o 5 metros. Estaba parada ahí, inmóvil. Y entonces levantó el brazo y señaló hacia el pueblo, hacia San Memorias. Arranqué la camioneta y salí quemando llanta. No pasé a la casa de don Edelmiro por mis cosas. Dejé mi ropa, mi maleta, mi laptop personal, todo. Manejé 3 horas sin parar hasta llegar a una gasolinera en la carretera federal. Ahí me detuve a vomitar. Tenía fiebre. Estaba hirviendo. Llamé a mi jefe al día siguiente. Le dije que me sentía muy mal, que creía que me había picado algo o que tenía una infección grave y que había tenido que regresar de emergencia, que el equipo se había dañado en una caída. Me descontaron el equipo de mi sueldo por meses y casi pierdo el trabajo, pero no me importó. Jamás regresé. Pero la historia no termina ahí, y esta es la razón por la que escribo esto. Hace una semana me topé con una noticia en un periódico digital local de Durango. Una nota roja, pequeña, de esas que nadie lee. Desaparece matrimonio de ancianos en la comunidad de San Memorias. La nota decía que los vecinos habían reportado la desaparición de Edelmiro N. y Guadalupe N. La policía fue a investigar. No encontraron rastros de violencia. La casa estaba cerrada por dentro. La comida estaba servida en la mesa, ya podrida. Pero lo que me heló la sangre fue el detalle final de la nota, algo que el reportero mencionó como una curiosidad macabra. Decía que en la pared de adobe de la sala, la pared principal que da hacia el cerro, habían encontrado 2 bultos extraños en el enjarre, como si la pared tuviera chipotes. La policía rompió el adobe para ver qué había dentro. No encontraron cuerpos, encontraron ropa, la ropa de don Edelmiro y de doña Lupe, pero estaba dentro de los adobes, no emparedada, sino fusionada con la tierra seca. Los botones de la camisa de Edelmiro estaban incrustados en la paja y el barro. Las fibras de la tela se entrelazaban con la estructura molecular de la pared, como si alguien o algo los hubiera empujado contra la pared con tanta fuerza y con esa habilidad de ablandar la materia que los fusionó con su propia casa. Desaparecieron dentro de la arquitectura. Desde que leí eso, no duermo. Vivo en un departamento en un 2º piso en la ciudad. Es concreto, ladrillo y varilla. Pero anoche, a las 3 de la mañana, me despertó una vibración. Leve, muy leve. Pum, pum. Puse la mano en la pared, al lado de mi cama. La pared estaba tibia, y por un segundo juraría que sentí que la pared respiraba bajo mi palma. Se sentía suave, como plastilina. Tengo miedo de que un día despierte y vea una mano gris saliendo del techo. O peor, tengo miedo de despertar y darme cuenta de que ya no estoy en mi cuarto, sino que soy parte de la pared, mirando hacia afuera con ojos de cal y arena, esperando a que alguien me escuche gritar desde adentro del concreto. No vayan a cerros que tengan nombres raros, y si ven una grieta que no debería estar ahí, por el amor de Dios, no entren. La tierra tiene hambre, y a veces la tierra camina. Esto sucedió hace unos 4 años,
durante un viaje que hice con mi hermano Gael al interior de México. Estábamos en el estado de San Luis Potosí, en un pueblo pequeño llamado Santa Lucinda. No era un destino turístico, ni mucho menos. Habíamos ido a resolver unos asuntos legales relacionados con una propiedad que había pertenecido a una tía abuela nuestra, Eudora, que había fallecido meses atrás sin dejar descendencia directa. El trámite se complicó más de lo esperado, como suelen pasar estas cosas, y nos vimos obligados a permanecer en el pueblo por casi 2 semanas. Nos alojábamos en una pequeña posada cerca de la entrada del pueblo, un lugar sencillo con paredes de adobe y techos altos que mantenían el interior fresco durante el día, aunque las noches eran sorprendentemente frías. Santa Lucinda es un lugar donde no pasa mucho. Las calles son de tierra compactada en su mayoría, excepto por el centro, que tiene un empedrado antiguo y algo irregular. La actividad comercial se limita a unas pocas tiendas de abarrotes, una ferretería y un par de comedores que cierran temprano. El punto central de la vida social, si es que se le puede llamar así, es la plaza principal. Es una plaza cuadrangular, rodeada por la iglesia, la pequeña presidencia municipal y algunas casas antiguas con portales. En el centro de la plaza, donde en otros lugares podría haber un kiosco o una estatua, había una fuente de piedra que llevaba años seca. Y justo al lado de la fuente, casi pegado a su estructura circular, se encontraba el pozo. No era un pozo funcional. Estaba sellado con una losa de concreto circular, muy gruesa y tosca, que parecía haber sido vertida directamente sobre la boca del pozo hacía décadas. Alrededor del concreto había un zuncho de hierro oxidado y la superficie de la tapa estaba manchada por el tiempo, el polvo y la lluvia. La gente del pueblo pasaba por allí constantemente durante el día. Los niños jugaban a la pelota y a veces usaban la tapa del pozo como base. Los ancianos se sentaban en las bancas de hierro forjado cercanas a tomar el sol. Era un elemento más del paisaje urbano, totalmente integrado en la rutina diurna. Nosotros tampoco le prestamos mucha atención al principio. Era solo una estructura vieja en un pueblo viejo. La historia del pozo la escuchamos por primera vez en el comedor de doña Jacinta, donde solíamos almorzar. No fue una historia contada con afán de asustar, ni en voz baja. Estábamos comiendo unas enchiladas potosinas y comentamos algo sobre lo tranquilo que era el pueblo por las noches. El hijo de Jacinta, un hombre de unos 40 años llamado Urbano, que ayudaba en el negocio, estaba limpiando una mesa cercana. Al oír nuestro comentario, se detuvo un momento con el trapo en la mano y dijo con total naturalidad que sí, que era tranquilo, sobre todo porque nadie cruzaba la plaza después de las 12. Le preguntamos por qué, pensando que se refería a algún tema de seguridad o quizás a perros callejeros. Urbano se encogió de hombros y dijo que era por el viejo del pozo. Nos explicó, sin darle mucha importancia, que había una creencia local de que el pozo se había sellado hace más de 50 años, porque el agua se había echado a perder, pero que la historia real era que habían ocurrido accidentes allí. Según él, la gente decía que en las noches muy cerradas, cuando no había viento ni ruido de animales, un hombre mayor, encorvado, se acercaba al pozo. Decían que golpeaba 3 veces la tapa de concreto con los nudillos, se inclinaba y se quedaba escuchando. Eso era todo. No atacaba a nadie, no perseguía a nadie. Solo iba, tocaba y escuchaba. La gente del pueblo simplemente prefería no toparse con él y evitaban la plaza de madrugada. Gael y yo éramos escépticos por naturaleza. Vivíamos en la ciudad y estábamos acostumbrados al ruido constante y a no creer en ese tipo de relatos rurales. Nos pareció una leyenda local típica para mantener a los niños a raya, o simplemente una historia que se había repetido tanto que la gente la daba por cierta sin cuestionarla. Esa noche, en la habitación de la posada,
que tenía 2 camas individuales con cobertores de lana que picaban un poco, hablamos del tema. Estábamos aburridos de esperar los trámites y no había televisión ni señal de internet decente. La idea de comprobar la veracidad de la historia de Urbano surgió como una forma de matar el tiempo. Decidimos que la noche siguiente haríamos guardia para ver si aparecía el supuesto anciano. No teníamos equipo profesional, claro. Yo tenía una cámara reflex digital de hace varios años, una Canon que podía grabar video en una calidad aceptable, aunque no muy buena con poca luz. Gael tenía su teléfono celular. El plan era sencillo. Nos ubicaríamos en un punto estratégico donde tuviéramos vista directa al pozo, pero donde no fuéramos fácilmente visibles. La plaza tenía iluminación, pero era deficiente. Había farolas de luz amarillenta en las esquinas y una cerca de la iglesia, pero el centro, donde estaba el pozo y la fuente seca, quedaba en una zona de penumbra. Durante el día siguiente localizamos el lugar perfecto. Era el soportal de una casa abandonada en una de las esquinas de la plaza. Tenía arcos de piedra que daban una sombra profunda, y había unos barriles viejos y cajas de madera detrás de los cuales podíamos ocultarnos sentados en el suelo. Desde allí teníamos una línea de visión despejada hacia el pozo, a unos 40 o 50 metros de distancia. Cenamos temprano esa noche. Preparamos una mochila con agua, unas galletas saladas y, lo más importante, ropa de abrigo. La temperatura bajaba hasta los 5 o 6 grados en la madrugada. Yo cargué la batería de la cámara al 100% y vacié la tarjeta de memoria para tener espacio suficiente. Alrededor de las 11 de la noche, salimos de la posada. El pueblo ya estaba en silencio. Solo se oían nuestros pasos sobre la tierra y luego sobre el empedrado. No nos cruzamos con nadie. Llegamos al soportal de la casa abandonada y nos acomodamos detrás de los barriles. El suelo estaba frío y duro, así que pusimos unas mantas que habíamos sacado de la posada para sentarnos encima. Monté la cámara sobre una pila de 3 cajas de madera para que quedara estable, enfocando manualmente hacia la zona del pozo. La imagen en la pantalla LCD era granulada y oscura, pero se distinguía la forma circular de la fuente y el bulto más pequeño del pozo a su lado. Gael se sentó a mi lado, con su teléfono en el bolsillo, listo para usar la función de cronómetro o grabar si era necesario. Las primeras horas fueron de puro aburrimiento. El pueblo estaba muerto. Los únicos sonidos eran el ocasional ladrido de un perro muy lejano, el zumbido de algún insecto que pasaba cerca o el crujido de la madera vieja de las vigas del soportal sobre nuestras cabezas. El frío empezó a calar, a pesar de las chamarras. Sentía las piernas entumecidas y tenía que mover los pies constantemente para mantener la circulación. Revisábamos la hora en nuestros teléfonos cada 10 o 15 minutos. Medianoche, 12:30, 1:30. Nada se movía en la plaza. Las sombras de las farolas permanecían estáticas. A eso de las 2 de la mañana, Gael empezó a cabecear. Yo también luchaba contra el sueño. El silencio era tan profundo que se volvía opresivo. Casi se podía escuchar el propio flujo sanguíneo en los oídos. Me froté los ojos y miré la pantalla de la cámara una vez más. Todo seguía igual. Estaba a punto de decirle a Gael que nos fuéramos, que todo era una pérdida de tiempo y que Urbano nos había tomado el pelo cuando escuché algo. No fue un ruido fuerte, fue el sonido de arrastre de algo sobre las piedras del empedrado. Provenía de la calle que desembocaba en el lado opuesto de la plaza, cerca de la iglesia. Le di un codazo suave a Gael, que se despertó de golpe y se puso alerta. Le señalé con la cabeza hacia la dirección del sonido. Ambos nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración para escuchar mejor. El sonido se repitió. Era rítmico, lento. Un paso pesado, seguido de un arrastre, luego otro paso. Sonaba como alguien que cojeara mucho
o que llevara un calzado muy pesado que no podía levantar bien del suelo. Miré la hora en el celular con el brillo al mínimo. Eran las 02:35 de la madrugada. Activé la grabación de video en la cámara. La luz roja de grabación parpadeó en la parte trasera, que cubrí con mi mano para que no se viera. Fijamos la vista en la zona de penumbra de donde provenía el sonido. Un par de minutos después, una figura emergió de la calle lateral y entró en el perímetro de la plaza. La luz de la farola más cercana apenas la iluminó un instante antes de que entrara en la zona oscura del centro. Era una figura humana, sin duda. Parecía un hombre, aunque la ropa holgada y oscura hacía difícil distinguir detalles. Llevaba algo en la cabeza, quizás un sombrero de ala ancha muy viejo o una capucha que ocultaba completamente su rostro. Caminaba muy despacio, con esa cojera pronunciada que habíamos escuchado. Se dirigía en línea recta hacia el pozo. Mi corazón latía rápido, no por miedo, sino por la tensión de estar presenciando algo que creíamos falso. La figura llegó al pozo a las 02:37 exactas. Se detuvo frente a la tapa de concreto. Estuvo ahí de pie, inmóvil, durante lo que parecieron ser unos 30 segundos. Luego, muy lentamente, levantó el brazo derecho. Pude ver el movimiento gracias a que su silueta se recortaba ligeramente contra el fondo un poco más claro de la pared de la iglesia lejana. El brazo bajó. Se escuchó un golpe seco. Toc. No fue un golpe metálico, sino el sonido de hueso o madera dura contra piedra. Hubo una pausa de unos 2 segundos. El brazo bajó de nuevo. Toc. Otra pausa idéntica. Y el tercer golpe. Toc. Los 3 golpes fueron exactamente iguales en intensidad y ritmo. Después del tercer golpe, la figura se inclinó hacia adelante, doblando la cintura, y acercó la cabeza a la superficie de la tapa de concreto, como si estuviera pegando el oído a ella. Permaneció en esa posición, completamente estática. Gael y yo no nos movíamos ni un milímetro. Yo mantenía la vista fija en la pantalla de la cámara, asegurándome de que estuviera grabando todo, aunque la imagen seguía siendo muy oscura. Pasaron quizás 1 o 2 minutos en silencio absoluto. Entonces escuchamos la voz. No fue un grito, fue un murmullo, bajo y rasposo, como si alguien tuviera la garganta llena de polvo o flemas. La voz era grave, casi gutural. En el silencio de la plaza, las palabras llegaron claras hasta nosotros, aunque fueron dichas en voz baja. Todavía escucho a los que dejé abajo. Justo después de que terminara la frase, sucedió lo que nos hizo reaccionar. No fue la figura la que se movió, fue el pozo. Desde nuestra posición, escuchamos un sonido proveniente del mismo suelo o de debajo de la tapa de concreto. Era un sonido de fricción, pesado, profundo, como si 2 piedras gigantescas se estuvieran moliendo una contra la otra justo debajo de la superficie, y luego vimos la tapa de concreto vibrar. No fue un movimiento grande, la tapa debía pesar cientos de kilos, pero se sacudió visiblemente. El polvo acumulado en los bordes se levantó en pequeñas nubes grises. El sonido de golpeteo que venía de abajo, como si algo golpeara la tapa desde el interior del pozo hacia arriba, fue inconfundible. Eran golpes rápidos, desesperados, mucho más fuertes que los toquidos del anciano. Bum, 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 bum. El suelo bajo nuestros pies transmitió una ligera vibración. En ese momento, el instinto de huida se impuso sobre cualquier curiosidad científica. No hubo una decisión consciente. Gael y yo nos levantamos casi al mismo tiempo. Yo agarré la cámara del trípode improvisado sin detenerme a apagarla ni a revisarla. Salimos del soportal y empezamos a correr de regreso hacia la posada. No miramos atrás. El sonido de nuestros propios pasos apresurados sobre el empedrado y nuestra respiración agitada era lo único que escuchábamos. Corrimos las 5 o 6 cuadras que nos separaban de la posada sin detenernos. Al llegar, abrimos la puerta principal con la llave que nos habían dado
Entramos y la cerramos con doble vuelta y pasador. Subimos a nuestra habitación, cerramos también esa puerta y encendimos la luz. Nos quedamos de pie en medio de la habitación, jadeando, mirándonos el uno al otro con los rostros pálidos. No dijimos nada durante varios minutos, solo tratábamos de recuperar el aliento y calmar el ritmo cardíaco. Cuando nos tranquilizamos un poco, la racionalidad empezó a volver. ¿Qué habíamos visto realmente? Había sido un truco de la luz, del cansancio, pero el sonido y la vibración del suelo habían sido físicos, reales. Decidí revisar la grabación inmediatamente. Saqué mi laptop de la mochila y la encendí. Conecté la cámara con el cable USB y esperé a que la computadora reconociera el dispositivo. Abrí la carpeta de videos. Había un solo archivo nuevo, de unos 5 minutos de duración, con la fecha y hora correspondientes. Le di doble clic para reproducirlo. La pantalla mostró la imagen granulada y oscura de la plaza desde nuestra posición en el soportal. El audio consistía en el ruido blanco del ambiente nocturno y, ocasionalmente, el sonido de nuestra propia respiración o algún movimiento leve que habíamos hecho al esperar. Adelanté el video hasta el minuto 02:35 según el registro de tiempo. En el video, la plaza seguía vacía. No había ninguna figura saliendo de la calle lateral. El video continuó. Llegó el minuto 02:37. La zona del pozo estaba desierta en la imagen. Sin embargo, el audio era claro. A través de los altavoces de la laptop, escuchamos los pasos lentos y arrastrados. Clac, shh, clac, shh. La imagen seguía mostrando una plaza vacía. Luego, los golpes. Toc, pausa, toc, pausa, toc. El sonido era nítido, exactamente como lo habíamos escuchado en vivo, pero en el video no había nadie junto al pozo golpeando la tapa. Después el silencio y luego la voz rasposa. Todavía escucho a los que dejé abajo. Y finalmente, el estruendo. El sonido de la piedra moliéndose, los golpes desesperados desde abajo. Boom, 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 boom. En el video, la tapa de concreto del pozo permanecía inmóvil. No había polvo levantándose, no había vibración visible, pero el audio registraba el caos sonoro como si estuviera ocurriendo justo ahí. El video terminó con el movimiento brusco de la cámara cuando la agarré para huir, y luego, imágenes borrosas del suelo y mis pies mientras corríamos, hasta que se cortaba. Vimos el video 3 veces seguidas. La discrepancia entre la imagen y el sonido era total. La cámara había captado todo lo auditivo con una claridad pasmosa, pero no había registrado ninguna presencia visual de la figura ni el movimiento físico de la tapa del pozo que nosotros habíamos visto con nuestros propios ojos y sentido en el suelo. No dormimos el resto de la noche. Al amanecer, empacamos nuestras cosas. Los trámites legales no estaban terminados, pero decidimos que los resolveríamos por teléfono o mediante un abogado desde la ciudad. Pagamos la cuenta en la posada a una recepcionista somnolienta y salimos de Santa Lucinda en el primer autobús de la mañana. Nunca le contamos a nadie en el pueblo lo que habíamos hecho ni lo que habíamos presenciado. Tampoco hemos vuelto. Conservo el archivo de video en un disco duro externo, aunque rara vez lo veo. Es una grabación de una plaza vacía y oscura, pero si subes el volumen, se escucha claramente lo que sucede allí a las 2:37 de la madrugada. Y eso es todo lo que tengo para relatar sobre este asunto. Los hechos fueron esos: la espera, la aparición de la figura, los 3 golpes, la frase, la respuesta desde el interior del pozo y la posterior grabación donde solo el audio coincide con nuestra experiencia. No tengo explicaciones para ello. Hola, no sé muy bien cómo empezar esto, y la verdad, he borrado el inicio unas 10 veces antes de dejar que los dedos simplemente escriban.
No soy escritor, ni pretendo serlo. Tampoco soy de los que creen en cosas raras. Soy ingeniero agrónomo. Mi vida se basa en datos, en análisis de suelo, en pH, en ciclos de riego y en cosas que se pueden tocar y medir. Si estoy contando esto aquí, es porque necesito sacármelo del pecho, porque ha pasado un año y todavía me despierto sudando frío, con ese olor a alfalfa podrida y tierra seca metido en la nariz. Lo que voy a relatar pasó en una zona rural de San Luis Potosí, cerca de los límites con Zacatecas, en un lugar al que llamaremos Rancho El Barrial, aunque el nombre real prefiero guardármelo por respeto a la gente que todavía vive ahí y que tiene que lidiar con eso cada noche. Todo comenzó con un trabajo rutinario. Me contrataron para hacer un estudio de viabilidad de tierras para una empresa que quería plantar nogales. El terreno era extenso, árido, de esa belleza dura que tiene el altiplano mexicano, lleno de gobernadora y mezquites retorcidos. La propiedad pertenecía a una familia de apellido poco común en la zona, los Zúñiga, pero no los Zúñiga que todo el mundo conoce en el pueblo, sino una rama más vieja, más aislada. El casco de la hacienda estaba bastante deteriorado, una construcción de adobe y piedra de finales del siglo XIX que había visto mejores tiempos. Me asignaron una habitación en una de las salas laterales que antiguamente servía para los capataces. Estaba separado de la casa principal por un patio de tierra apisonada inmenso, donde el viento levantaba remolinos de polvo a todas horas. Llegué un martes por la tarde. El calor era insoportable, de ese calor seco que te parte los labios y te hace sentir la piel acartonada. Me recibió don Elías, el actual dueño, un hombre de unos 60 años, seco como la tierra que pisaba, de pocas palabras y mirada evasiva. Me explicó lo básico, dónde estaba el pozo, los límites del potrero norte y dónde podía conseguir comida. Me advirtió, casi como quien no quiere la cosa, que no anduviera merodeando por la zona oeste de la propiedad, donde estaban los corrales viejos. Dijo que las estructuras eran inestables y que había muchas víboras de cascabel anidando entre las piedras. Me pareció una advertencia lógica. No tenía intención de meterme en ruinas a buscar problemas. Los primeros 2 días fueron normales. Me levantaba a las 5 de la mañana para aprovechar la fresca, tomaba muestras, hacía mis anotaciones, comía algo rápido y seguía hasta que el sol se ponía demasiado agresivo. Por la noche, el silencio en ese lugar era absoluto. No se escuchaban coches, ni música a lo lejos, ni siquiera el ladrido de perros, lo cual se me hizo raro porque en el campo siempre hay perros. Solo se oía el viento silbando entre las grietas de las ventanas viejas y de vez en cuando el crujir de las vigas de madera enfriándose tras el calor del día. Fue la tercera noche cuando las cosas empezaron a torcerse. Estaba en mi cuarto revisando unos correos en el celular. La señal era pésima. Apenas llegaba una rayita de 3G si me pegaba a la ventana cuando escuché algo afuera. No era viento. Era un sonido rítmico, pesado. Sonaba como metal golpeando tierra, pero amortiguado. Cloc, cloc, cloc. Me quedé quieto, escuchando. Luego vino otro sonido, uno que conozco perfectamente por mi trabajo. El sonido de ganado comiendo. Ese ruido característico de muelas triturando fibra, el resoplido de las narices húmedas, el choque de los cuerpos pesados unos contra otros. Me pareció extrañísimo. Don Elías me había dicho claramente que ya no tenían ganado, que vendieron las últimas cabezas hacía 5 años, porque la sequía los había quebrado. Por eso querían plantar nogales, buscaban cambiar de giro. Pensé que quizás a algún vecino se le habían escapado las vacas y se habían metido al terreno. Me levanté, apagué la luz del cuarto para que no me vieran y me asomé por la ventana. Mi ventana daba justo hacia el oeste, hacia donde estaban los corrales viejos. La luna estaba casi llena, así que la visibilidad era bastante buena.
esa luz azulada y fría que lo baña todo en el desierto. Lo que vi me dejó confundido, pero no asustado al principio. A unos 50 metros de mi ventana, donde empezaban los muros de piedra derrumbados del corral antiguo, había una mujer. No parecía un fantasma ni nada etéreo. Se veía sólida. Llevaba un vestido largo, de un color claro, tal vez marfil o hueso, que se veía sucio en los bordes, arrastrando por la tierra. Tenía el pelo largo, grisáceo y enmarañado, cayéndole por la espalda. Lo extraño era lo que hacía. Tenía un cubo en la mano, un cubo de metal viejo y abollado. Caminaba con dificultad, como si el cubo pesara muchísimo. Se acercaba a lo que quedaba de un comedero de piedra largo y hacía el gesto de vaciar el contenido. El sonido era inconfundible, grano y paja seca cayendo sobre piedra. Shh-ra. Lo escuché clarito, a pesar de la distancia y del cristal de la ventana, pero el cubo estaba vacío. Lo vi cuando lo levantó. No salió nada de ahí. Sin embargo, el ruido estuvo ahí. Y luego, el sonido de los animales se intensificó. Escuchaba mugidos bajos, de esos que hacen las vacas cuando se empujan por comida. Escuchaba el clac-clac de pezuñas sobre las piedras. Veía el polvo levantarse del suelo, remolinos pequeños de tierra que se alzaban como si algo pesado estuviera pisando ahí. Pero no había ni una sola vaca, nada, solo la mujer y el polvo danzando alrededor de sus piernas. Me tallé los ojos. Pensé que estaba cansado, deshidratado. El calor te juega malas pasadas a veces, me dije a mí mismo. Fabián es el viento moviendo la tierra, y la vieja debe ser alguna pariente loca de don Elías que sale a pasear. Traté de racionalizarlo. Me alejé de la ventana, me metí en la cama y me cubrí la cabeza con la almohada. Pero el sonido siguió por horas. Masticación. Cientos de mandíbulas invisibles masticando justo afuera de mi ventana. No dormí casi nada. A la mañana siguiente, durante el desayuno, intenté sacar el tema con don Elías sin parecer un chismoso o un loco. Estábamos en la cocina grande, tomando café de olla. «Oiga, don Elías», le dije, partiendo un pedazo de pan. Anoche me pareció escuchar ruido hacia el lado de los corrales viejos. ¿Tienen vecinos que traigan ganado a pastar por aquí? El hombre se detuvo con la taza a medio camino de la boca. El ambiente cambió en un segundo. Su esposa, doña Marta, que estaba en el fregadero, dejó de lavar los platos y se quedó quieta. «No», dijo Elías secamente. «Aquí no hay ganado, ingeniero». «Ya se lo dije». «Es que vi a alguien», insistí tratando de sonar casual. «Una señora. Andaba por ahí caminando. Pensé que a lo mejor necesitaban ayuda». Don Elías dejó la taza en la mesa con un golpe un poco más fuerte de lo necesario. Me miró a los ojos y vi un miedo viejo en su mirada, un cansancio profundo. «Ingeniero, le dije que no se acercara al corral viejo. Y le voy a dar otro consejo, si me lo permite. Si oye cosas en la noche, no se asome. Es tierra vieja. La madera cruje. El viento engaña. No le busque 3 pies al gato». No dijo nada más. Se levantó y se fue al campo. Doña Marta ni siquiera volteó a verme, pero noté que se persignó discretamente antes de seguir con los trastes. Esa respuesta, lejos de calmarme, activó mi curiosidad y mi paranoia. Soy un hombre de ciencia, necesito entender. Así que ese día, a la hora de la comida, cuando el sol estaba en lo más alto y no había sombras donde esconderse, decidí ir al corral viejo. Caminé los 50 metros bajo el sol abrasador. El lugar era deprimente. Las paredes de piedra estaban a medio caer. Los postes de madera que alguna vez sostuvieron techos de lámina estaban podridos y negros. El comedero de piedra, ese que había visto la noche anterior, estaba ahí. Me acerqué. Estaba lleno de polvo y excremento de ratas, lo normal, pero entonces vi algo que me heló la sangre en pleno mediodía. En la tierra suelta, alrededor del comedero, había huellas. Huellas de pies descalzos, humanos, pequeños y deformes, con los dedos muy separados.
Eran recientes. La tierra todavía estaba fresca en los bordes. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el resto del suelo. Toda la zona alrededor de las huellas humanas estaba batida, como cuando el ganado pisotea el lodo. Pero no había huellas de pezuñas. La tierra estaba aplastada, comprimida en formas cóncavas, hundida por pesos enormes, pero sin la marca del casco del animal. Era como si alguien hubiera presionado la tierra con pilones invisibles. Y había algo más, un olor. No olía a campo seco, olía a leche agria, a sangre vieja y a amoníaco concentrado. Un olor dulzón y nauseabundo que me revolvió el estómago. Salí de ahí casi corriendo. Me sentía observado, aunque estaba completamente solo. Esa tarde traté de concentrarme en el trabajo, pero mi mente volvía una y otra vez a las huellas. Decidí que esa noche no me iba a esconder. Tenía que ver. Tenía que saber qué carajos estaba pasando. Preparé mi cámara, una réflex que uso para documentar plagas y cultivos, y la dejé lista en la mesa junto a la ventana. La noche cayó pesada, sin viento. El silencio volvió a instalarse. Eran las 2:30 de la mañana cuando empezó otra vez. Primero el olor. Se filtró por las rendijas de la ventana cerrada. Ese hedor a putrefacción láctea que me hizo toser. Luego, el sonido. Cloc, cloc, cloc. Me arrastré hasta la ventana y miré a través de las cortinas apenas entreabiertas. Ahí estaba ella. La misma figura, el mismo vestido sucio color marfil. La luz de la luna era más tenue esa noche, pero mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. Esta vez estaba más cerca. No estaba en el comedero de piedra, estaba en medio del patio abierto, a unos 20 metros de mi posición. Estaba de espaldas a mí. Su movimiento era hipnótico y aterrador. Se agachaba, acariciaba el aire a la altura de lo que sería el lomo de un becerro, y luego subía la mano como si palmeara el cuello de un animal grande. Y cada vez que su mano tocaba el espacio vacío, el aire se distorsionaba. No sé cómo explicarlo bien. Era como cuando miras el asfalto caliente en una carretera y se ve borroso. Justo donde su mano tocaba la nada, el aire vibraba. Y entonces los vi, o mejor dicho, mi cerebro empezó a armar las formas a partir del polvo y las sombras. No eran vacas normales. Lo que se insinuaba en el vacío eran formas grotescas. Eran demasiado altas, con patas demasiado finas para sostener esos cuerpos masivos. Veía cómo la paja del suelo se levantaba y desaparecía en el aire, a la altura de donde debería estar una boca, triturada por dientes que no podía ver. Tomé la cámara, me temblaban las manos, apunté y ajusté el zoom al máximo. A través del lente, la imagen era un poco más clara. Pude ver la piel de la mujer. Era gris, como ceniza mojada. Su cabello no era cabello, eran como hebras de ixtle o raíz seca pegadas al cráneo. En ese momento, ella se detuvo. La figura se quedó completamente estática, con la mano suspendida en el aire. Los sonidos de masticación cesaron de golpe. El silencio fue total, absoluto, doloroso. Lentamente, muy lentamente, empezó a girar sobre sus talones para encarar mi ventana. Sentí un pánico irracional, primitivo. Quise agacharme, esconderme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, con el ojo pegado al visor de la cámara. Ella terminó de girar. No tenía rostro. Donde debería haber estado la cara, solo había piel lisa, tensa, grisácea, sin ojos, sin nariz. Pero donde debería estar la boca, había una grieta vertical, no horizontal como una boca humana, sino vertical, desde la barbilla hasta casi la frente. Una hendidura profunda, oscura, que palpitaba. De esa grieta salió un sonido. No fue un grito, fue una imitación. Ingeniero, ingeniero. Era mi propia voz, o algo que intentaba sonar como yo, pero distorsionado, como si viniera de una radio vieja y sin pilas. No le busque 3 pies al gato, ingeniero.
dijo la cosa con la voz de don Elías ahora. Solté la cámara. El aparato golpeó el suelo con un estruendo que me pareció una bomba en aquel silencio. La mujer levantó el brazo y señaló hacia mi ventana. En ese instante, algo golpeó la pared exterior de mi cuarto. ¡Bam! Como si un toro de 1000 kilos hubiera embestido el adobe. El cuarto entero tembló. Cayó polvo del techo. ¡Bam! Otro golpe. Esta vez más cerca de la puerta. Escuché el resoplido justo al otro lado del vidrio de mi ventana. Un resoplido húmedo, caliente. El vidrio se empañó desde afuera. Se formó una mancha de vaho grande, a una altura imposible, como a 2,5 metros del suelo. Algo enorme estaba parado justo ahí, invisible, respirando contra mi ventana. Me tiré al suelo y me arrastré hasta el rincón más alejado, pegado al baño. Cerré los ojos y me tapé los oídos. Empecé a rezar, y eso que no soy creyente. Afuera se desató el infierno. Escuchaba galopes, cientos de ellos, rodeando la cabaña. El sonido de la mujer hablando seguía, pero ya no eran palabras, era un balbuceo de voces mezcladas. La voz de don Elías, la voz de doña Marta, mi propia voz, voces de niños, voces de ancianos, todas saliendo de esa grieta vertical, superpuestas en una cacofonía insoportable. Tienen hambre, abre, tienen hambre. Sentía que la cabeza me iba a estallar. El olor a amoníaco y sangre se filtró dentro del cuarto, tan fuerte que vomité ahí mismo, en el suelo. Sentía que la presión del aire cambiaba, como si estuviera dentro de un avión descendiendo rápido. Mis oídos se taparon. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo ser 1 hora o 10 minutos. De repente, todo paró. El silencio regresó tan violentamente como se había ido. Me quedé en el rincón hasta que vi la luz del sol entrar por las rendijas. Estaba entumecido, sucio, con la garganta seca. Me levanté como pude. Agarré las llaves de la camioneta, mi cartera y el celular. Dejé todo lo demás. La ropa, la maleta, el equipo de medición, incluso la cámara que seguía en el suelo. No me importaba nada, solo quería irme. Salí del cuarto temblando. El patio estaba tranquilo bajo la luz de la mañana. Caminé hacia la camioneta evitando mirar hacia el corral viejo, pero fue imposible no ver el suelo. Alrededor de mi camioneta y alrededor de mi puerta, la tierra estaba destrozada. Había marcas profundas, surcos como si arados gigantes hubieran pasado por ahí, pero sin un patrón lógico. Y en el vidrio de mi ventana, por fuera, todavía estaba la marca del vaho, ahora convertida en una mancha grasienta y lechosa que escurría por el cristal. Subí a la camioneta, la arranqué y aceleré. Pasé por la casa principal. Vi a don Elías en el porche. Estaba sentado en una mecedora, mirando hacia la nada. Cuando vio mi camioneta pasar a toda velocidad, levantó la mano levemente. No fue un saludo. Fue un gesto de despedida, o tal vez de disculpa. Su cara estaba pálida, demacrada, como si él tampoco hubiera dormido en años. Manejé 3 horas seguidas sin parar hasta llegar a Matehuala. Me detuve en una gasolinera y ahí me derrumbé. Lloré como un niño, golpeando el volante, con la gente mirándome raro desde las bombas de gasolina. Renuncié al trabajo por teléfono ese mismo día. Inventé una excusa. Dije que mi padre había enfermado de gravedad y tenía que volver a la capital. No me importó que no me pagaran los días trabajados. Nunca recuperé mi cámara. A veces me pregunto qué habrá en esa tarjeta de memoria. Si la foto salió, si se ve lo que yo vi, o si solo se ve oscuridad. Pero esto no termina ahí. Ojalá hubiera terminado ahí. Han pasado meses. Vivo en un departamento en una ciudad grande, en un 3er piso, lejos del campo, lejos de ranchos y corrales. Pero el olor me ha seguido. A veces en la madrugada, cuando todo está en silencio, me despierta el olor a leche agria y amoníaco. Es sutil, pero está ahí. Y hace una semana, mi vecino de abajo me reclamó.
Me dijo que dejara de caminar con tacones o botas pesadas a las 3 de la mañana. Me dijo que se escuchan pasos, como si arrastrara muebles. Yo vivo solo. Yo no camino a esas horas. Y anoche dejé un vaso de agua en la mesita de noche. Cuando desperté, el agua vibraba. Se formaban ondas concéntricas en el vaso, como en la película de Jurassic Park. Pum, pum, pum. Me acerqué a la ventana de mi departamento que da a una calle transitada. Miré hacia abajo, hacia la acera, bajo la luz naranja de las farolas. No había nadie. La calle estaba vacía, pero entonces lo vi. En la parada de autobús, justo enfrente de mi edificio, había una figura sentada. Llevaba un abrigo largo, claro, sucio. Tenía la cabeza agachada y junto a ella el aire se distorsionaba. El poste de luz se veía torcido, como si hubiera una fuente de calor enorme o una masa invisible parada ahí, al lado de la figura. La figura levantó la cabeza lentamente hacia mi tercer piso. No pude verle la cara por la distancia y la sombra, pero supe que me estaba mirando. Levantó una mano y acarició el aire vacío a su lado. Y en mi cuarto, justo detrás de mi oreja, escuché el resoplido húmedo y caliente. Cloc, cloc. Creo que encontraron el camino. Creo que lo que sea que alimentaba a esa mujer ahora tiene hambre de otra cosa. Y ya no importa dónde me esconda, porque las huellas invisibles ya están apareciendo en la alfombra de mi sala. Si alguien lee esto, por favor, si escuchan ganado donde no debería haberlo, si huelen a leche podrida en medio de la noche, no se asomen.